Hola queridas y queridos demoledores, bienvenidos a DMP Geopolítica y al canal Demoliendo Mitos de la Política. También, por supuesto, a ECAI Center. Hoy, jueves, 23 horas de España. Adrián Celaya de ECAI Center, buenas noches. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Pues sí, efectivamente, ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, a las 23 horas, hora Madrid, ¿no? Y como siempre, pues acordaros de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Si os gusta el vídeo, darle a like y difundir. Y dejadnos preguntas y comentarios que ya sabéis que intentamos responderlos en el canal de ECAI Center, que bueno, ya veis, lo localizáis muy fácil, ECAI con K, Center con C. Pues bueno, tenemos aquí una historia muy interesante que nos vas a relatar. Como decías, a lo mejor tocamos temas que ya hemos tocado en otros programas, pero claro, dentro del contexto es imprescindible, sí, porque es algo complejo de entender y estoy deseando que nos lo cuentes. Sí, vamos a ver, el origen es que muchos de vosotros nos habéis pedido una especie, le comentaba Santiago, una especie de síntesis del todo, ¿no? De cosas de que hablamos en muchos vídeos, a ver si se puede hacer una visión sintética de todo lo que ha sido el mundo, sobre todo el mundo occidental, en los últimos 30, 40 años, de lo que hablamos constantemente en muchos vídeos, pero intentar dar un dibujo general. Algo que es complicado, en parte va a ser seguramente reiterativo, con cosas, como ha dicho Santiago, con cosas que hemos dicho en otros vídeos, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver qué podemos hacer. Nos saltaremos algunas de las diapositivas, ya veréis, porque si no van a resultar demasiado y no nos va a dar tiempo en una hora. Pues pero eso, bueno, es una visión de ojo de halcón, como dice, ¿no? Para es. poder abarcar un periodo tan enorme, ¿no? Eso es. Te Si pongo puedes subir las esto. fichas. Bueno, le hemos titulado 35 años de destrucción social, porque también es cierto que no tenemos un nombre para este periodo, ¿no? Porque hay un nombre, por ejemplo, desde el ámbito económico, se le llama neoliberalismo, el periodo neoliberal, se le suele llamar, pero no hay un nombre que describa las distintas facetas de lo que ha sido la sociedad de este periodo. Pero bueno, vamos a intentar hacer una descripción de ella, ¿no? Bueno, en principio, para situarnos, ¿no? Si vemos lo que ha pasado en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial, podemos distinguir primero un periodo desde el final de la guerra hasta el año 73, aproximadamente 73 es lo que se llamó la crisis del petróleo, ¿no? Pero bueno, todas estas fechas son, por supuesto, aproximadas, son distintas de un país a otro, etcétera, ¿no? Pero bueno, aproximadamente. Del 45 y el 73 tenemos la Guerra Fría en geopolítica y tenemos en economía lo que se llamó la Edad Dorada, un periodo en el que dentro de lo que han sido los 200 años de capitalismo nunca se ha crecido tanto como en esos años. Y eso dio lugar también en Europa, sobre todo, a la creación del Estado del Bienestar, pues bueno, muy apalancado también en esa situación de Guerra Fría, ¿no? Muchos autores coinciden en que esto se hizo sobre todo en Europa y no en Estados Unidos, porque en Europa era donde se sentía la amenaza del comunismo, ¿no? Pero bueno, podemos caracterizarlo así: edad dorada en economía y Guerra Fría, ¿no? A partir del 73, con la crisis del 73, se abre un periodo sensiblemente distinto. Seguimos estando dentro de la Guerra Fría en geopolítica, pero tenemos también en economía una ralentización progresiva. Es decir, esa edad dorada va progresivamente a menos, ¿no? Hasta que termina la Guerra Fría en el año 90. Y luego vemos también
que hay en distintos países y en distintos entornos se van preparando elementos de lo que luego serían un cambio generalizado a partir del año 90. Y en el año 90, ¿con qué nos encontramos? Bueno, pues en economía, con el despliegue de algo que también se había ido preparando anteriormente en algunos países, pero se despliega de forma generalizada el neoliberalismo, como una respuesta a esa economía que no funcionaba, pero ya veremos que tampoco ha funcionado el neoliberalismo. En geopolítica pasamos de la Guerra Fría a lo que se ha llamado el mundo unipolar, con un poder muy concentrado en Occidente y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y en el ámbito sociocultural tenemos un periodo muy especial, que es lo que se ha llamado el posmocapitalismo. Capitalismo posmoderno, si queréis. No es post con T, no es postcapitalismo, sino posmocapitalismo. Bien, eso ya sabéis de lo que se trata. Son todas esas corrientes culturales que se han vuelto centrales en nuestro mundo, pero que han cambiado nuestra sociedad radicalmente, tanto con respecto a lo que era antes como a lo que es el resto del mundo, ¿no? Bien. Estamos hablando, pues, del posmofeminismo, del alarmismo climático, de los movimientos migratorios, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, y una característica que enmarca todo esto, toda esta evolución, es un cuadro que seguramente ya conocéis, pero que a mí me parece muy importante: la caída constante de la evolución de la productividad, ¿no? Que es la que nos marca como, ahí lo veis, ¿no? Hasta los años 70, unos crecimientos altísimos anuales de la productividad alrededor del 5%, ¿no? Que se van reduciendo ya desde los años 70 hasta ya llegar a entornos cercanos al 1 y luego al final cercanos al 0%, ¿no? Pero esto nos va marcando los distintos periodos, ¿no? De lo que pasó antes en ese periodo de posguerra, entre la crisis del 70 y el 90 y a partir de entonces, desde el ámbito económico, pero que también explica muchas cosas de las que pasaron alrededor de esos años. Bueno, vamos a ver, antes de 1990 tenemos precedentes, aunque el estallido de esa nueva sociedad occidental se produce a partir del año 90, que es el final de la Guerra Fría, pero tenemos precedentes de lo que luego sería esa nueva sociedad. No es algo, como casi nunca, no es algo que se crea partiendo de cero, con un estallido que hace que algo que no existe se extienda a todas partes, ¿no? No, ya hay precedentes que van preparando un poco el contexto, pero el despliegue se produce a partir de los años 90, porque este cambio geopolítico nos sitúa en un contexto radicalmente nuevo. Ya lo comentaremos, ¿no? ¿Cuáles son esos precedentes? Bueno, ya teníamos un contexto en Occidente de supremacismo geopolítico. Una serie de corrientes que intentan concentrar el poder occidental y mundial, de ser posible, en manos de las élites corporativas aristocráticas occidentales, de una forma distinta como se ha hecho a partir de los 90, pero bueno, ya existían esas corrientes, ¿no? En el ámbito de esas élites corporativas occidentales tenemos esas corrientes malthusianas desde ya hace 200 años, ¿no? Desde el inicio de la Revolución Industrial, malthusianas que, por unas razones o por otras, desprecian a la gente, y desprecian a la gente de otros países y también a la gente de su propio país, y utilizan argumentos como sois demasiados, que es parte de ese desprecio, ¿no? Como os desprecio, ¿no? Sois demasiados, ¿no? Y además os desprecio todavía más porque sois muchos, ¿no? Y luego, alrededor de estas élites supremacistas, se crean desde el fines del siglo XIX corrientes ideológicas como el racismo, la eugenesia. La eugenesia, ya sabéis que son estas doctrinas que partían del darwinismo social, que decían, bueno, que es mejor que los mejores se reproduzcan más y los peores menos. ¿Y quiénes son los peores? Pues según el contexto, las razas que no me gustan, o los pobres, o los discapacitados, o tal, ¿no? Bien. Y luego tenemos también, en ese supremacismo geopolítico,
esa eugenesia y el racismo luego se convierten también desde el ámbito corporativo en el fascismo y el nazismo en los años 20 y 30, y después de la Guerra Mundial esto se traslada al supremacismo atlantista. Esas corporaciones se concentran, se olvidan, verbalmente por lo menos, de la eugenesia, el racismo, el fascismo, el nazismo, que no son ya políticamente correctos, y concentran ese hegemonismo en el supremacismo atlantista, en controlar, sintéticamente, en controlar Estados Unidos y que Estados Unidos controle para nosotros el mundo. Bien. Y luego tenemos una corriente detrás también, que es la corriente que va del Imperio Británico y esos círculos de poder corporativo y aristocrático británicos inicialmente, que se plantean que a cara a la crisis del Imperio Británico tenemos que disponer de instrumentos para, dentro de lo posible, controlar el mundo de otra forma, ya no militarmente, sino a través de organizaciones internacionales, influencia de los servicios de inteligencia, etcétera, ¿no? Bueno, entonces tenemos la transformación del Imperio Británico en otras formas de control de las élites occidentales y el paso del colonialismo al neocolonialismo durante este periodo de Guerra Fría, ¿no? El neocolonialismo, ya sabéis que es, yo ya políticamente dejo de controlar políticamente, estos países se hacen independientes formalmente, pero yo controlo el país a través del control de las élites, ¿no? Entonces, a través del presiones, chantajes, amenazas, sobornos, controlo los gobiernos y así, de hecho, controlo el acceso a los recursos de estos países. Bien. Tenemos supremacismo geopolítico, se manifiesta de esta forma durante la Guerra Fría. Tenemos el neoliberalismo o precedentes del neoliberalismo, que se expande a partir de los años 90, pero ya se empieza a teorizar, siempre desde el ámbito corporativo, desde los años 30. El neoliberalismo como una teoría, una nueva teoría liberal en teoría, pero que sobre todo se concentra en la crítica de los modelos sociales que se han desarrollado a principios del siglo XX, del modelo keynesiano, de los modelos intervencionistas, de los modelos socialistas, etcétera, ¿no? O sea, es un liberalismo que se refuerza en su, digamos, su ideologización de la lucha contra la igualdad, por ejemplo, contra la igualdad y contra la intervención pública, ¿no? Bueno, y las primeras experiencias se producen en Chile con Pinochet, luego en Gran Bretaña con Thatcher y en Estados Unidos con Reagan, esto ya en los años 80. Son los grandes precedentes que llevan a que a partir de la Guerra Fría, del final de la Guerra Fría, esto se despliegue al conjunto de Occidente, ¿no? Bien, y en el ámbito sociocultural tenemos una serie de manipulaciones de corrientes sociales que se generalizan a partir de los 90. Tenemos la manipulación del proceso de emancipación de la mujer ya desde principios del siglo XX, ¿no? Con las corrientes de planificación familiar selectiva, ¿no? Dirigida hacia determinados colectivos que se entroncarían con el control corporativo, nazi, etcétera. La militarización de la ideología de género, de lo que luego se llamó ideología de género, ¿no? O la explotación laboral femenina, ¿no? A partir de la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, etcétera. Entre los años 60 y 80 tenemos la manipulación de lo que se llamó la revolución contracultural, que luego hemos ido sabiendo en qué medida estas revoluciones contraculturales, occidentales, primero norteamericanas, estaban desde el principio infiltradas sobre todo por la CIA, ¿no? Y con objetivos muy relacionados con la Guerra Fría, ¿no? Con apartar a los jóvenes del comunismo, del socialismo, de ideologías peligrosas a través de esta vía, ¿no? Tenemos también las políticas antinatalistas de impulsar la reducción de la natalidad, ¿no? Con las que empezó, que había precedentes anteriores en el ámbito corporativo, pero que pasan al gobierno de Estados Unidos ya con Nixon a partir del año 68, y tenemos dos referentes muy claros con el informe Rockefeller en el 72, el informe Kissinger en el 74. Ahí vemos que todo lo que ha sucedido en el ámbito de la reducción de las tasas de natalidad, que nosotros siempre hemos pensado que era una consecuencia de la evolución social, no lo era. Era algo planificado, organizado y conducido, y dirigido, ¿no? Bien, y luego tenemos la manipulación de la defensa del medio ambiente, ¿no? Ya desde principios del siglo XX teníamos interrelaciones entre movimientos nazis, racistas y conservacionistas,
el origen del conservacionismo, sobre todo en Estados Unidos, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, nos dicen ellos mismos que ya hablar de racismo, de eugenesia y tal está mal visto, y estas élites supremacistas se dedican a manipular la defensa del medio ambiente y crean una serie de instrumentos para ello, ¿no? El WWF, que es todavía una de las, no sé si la primera o la segunda, con Greenpeace, Organización Ecologista Mundial, el Club 1001 para captar recursos para la manipulación del movimiento de defensa del medio ambiente, el Club de Roma, que es el que inicia la cultura del alarmismo climático, ¿no? Todo esto son precedentes que nos llevan al final de la Guerra Fría. Entre el 89 y el 91 vamos a dar como referencia el 90, para simplificar, 1990. Bueno, ¿qué pasa en 1990, en el 2000? Sintetizando, porque esto es lo más importante, ¿no? Desde las élites corporativas occidentales se reflexiona lo que se llamó en un libro, Fukuyama llamó el fin de la historia. Se han acabado las diferencias ideológicas, ya no tenemos enemigos, nuestro sistema, el neoliberalismo corporativo, capitalista, liberal, es el dueño del mundo, no tiene oposición, podemos hacer lo que queramos. Este es el gran punto de partida del cambio, ¿no? Las grandes corporaciones occidentales se sienten dueñas del mundo y sin oposición. Se produce un control corporativo total de Occidente, a través del control de los medios de comunicación, de la industria cultural, de la opinión pública, de la ideología, etc. Y en política, en concreto, desaparecen la izquierda, la derecha y el centro reales, se transforman en matices dentro de los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Que ya sabéis cuáles son: neoliberalismo, atlantismo, posmocapitalismo, etc. Bueno, este es ese libro, El fin de la historia, que es una buena referencia como punto de partida de todo lo que ha cambiado, porque es un análisis muy geopolítico y muy corporativo, es algo que influye en todos los ámbitos. Esa posición corporativa de ahora podemos hacer lo que queramos, ¿no? Bueno, entonces, a partir de ahí tenemos 35 años, desde el año 90, que los podemos sintetizar en este triángulo que muchos de vosotros ya conocéis, ¿no? Tenemos en el ámbito geopolítico el atlantismo y el globalismo, que hay que tener en cuenta que ese Occidente ya no tiene enemigos, son dueños del mundo, luego ese atlantismo y el globalismo se despliegan de forma sistemática, ¿no? En el ámbito económico, el neoliberalismo también se despliega al conjunto del mundo. Ahí tienes un amigo que igual está interesado en Pues sí, los contenidos, ¿no? últimamente lo vamos a tener que fichar porque es que se escucha todos los programas. Se está cogiendo una afición. Estupendo. Bien, y luego tenemos en el ámbito sociocultural el posmocapitalismo. Algunos dicen que es lo mismo que últimamente se llama el capitalismo woke, pero esto sería probablemente la última fase, más bien, ¿no? Pero bueno, sintetizando lo que han sido estos 35 años en los tres ámbitos. En Occidente, fundamentalmente, que es de lo que estamos hablando. Bueno, y ahí tenemos justo unos hitos alrededor de ese año 90, clave, ¿no? En Europa esto fue fundamental, el Tratado 2+4, que fue el que permitió la reunificación de Alemania. Pues bueno, ya sabéis, en ese contexto en el que, bueno, pues a cambio Alemania iba a ser neutral, bueno, la OTAN no se iba a expandir más, todo eso que luego no se cumplió. Pero esto fue clave para el cambio en Europa, ¿no? Y tenemos en el año 92 la doctrina Wolfowitz, ¿no? Que se centra en el ámbito geopolítico, claro, ¿no? Pero que es parte de ese concepto de que ahora podemos hacer con el mundo lo que queramos. Entonces ya no tenemos que tener las precauciones geopolíticas que teníamos antes y, por ejemplo, podemos iniciar conflictos porque nos da la gana, con el criterio preventivo. Es decir, hay un país que nos puede molestar, entonces podemos atacarlo preventivamente, ¿no? No como decíamos antes, que teníamos acordado con la Unión Soviética cuándo se intervenía, cuándo no, etcétera, ¿no? Bien, esto es muy interesante porque es el punto de partida en el ámbito geopolítico, que también es muy interesante. En la doctrina Wolfowitz nos dicen, nos hablan de lo que van a hacer para expandir el poder norteamericano al conjunto del mundo y nos señalan ya como obstáculo a Rusia.
Dicen, en Rusia controlamos el gobierno, porque ya el gobierno ya no es comunista, es la década con Yeltsin, etcétera, pero no controlamos ni los cuadros medios ni la sociedad. Y es un país enorme y con muchos recursos. Entonces, ahí tenemos un peligro potencial. Entonces, de ahí que se vayan planteando una serie de estrategias geopolíticas hacia Rusia, que luego, una década después, se extienden a China. Bien. Otro hito también en ese momento, el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, que crea una Unión Europea, una nueva Unión Europea muy acomodada al modelo neoliberal, y que, por cierto, no ha funcionado, porque nada ha funcionado en Europa desde entonces. Bueno, ha funcionado, sí, para acumular poder en las corporaciones, pero desde el punto de vista de los ciudadanos europeos no ha funcionado en ningún sentido. Bien. Y desde el punto de vista del modelo socioeconómico tenemos como referencia lo que se llamó el Consenso de Washington en el año 90, que daba unas directrices sobre qué es lo que tenían que hacer los países para acomodarse al modelo neoliberal. Los países occidentales y sobre todo los países no occidentales. Los países latinoamericanos en particular han sufrido este tema del Consenso de Washington de forma muy directa. Luego esto ha sido aplicado directamente por Estados Unidos, por Europa y sobre todo por las instituciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial, etcétera, que les ha exigido a los países, si quieres que te financie, aplica el Consenso de Washington, etcétera. Bien. En el 92 tenemos la Cumbre de Río, donde ya estas doctrinas del alarmismo climático se extienden al conjunto del mundo, todavía con enormes reticencias por los países en desarrollo, que creen que esto es un instrumento para contener su desarrollo. Pero ya estamos hablando de reuniones multilaterales dirigidas ya al conjunto del mundo, con lo cual es ya el éxito más claro de lo que habían sido teorías muy concentradas en determinados sectores occidentales a partir del trabajo del Club de Roma. Y también, por ejemplo, en el ámbito sociocultural, tenemos la tercera ola del feminismo. También en esa época. La tercera ola supone, se ha dicho muchas veces, la individualización del feminismo. Es decir, el salto del feminismo desde el ámbito socioeconómico hacia el ámbito no socioeconómico, digamos, individualizado, de derechos individuales y no colectivos de las mujeres y no socioeconómicos, Claro, esto no es casual, porque es lo que les interesa a las corporaciones con respecto al movimiento de emancipación, al proceso de emancipación de la mujer. Bueno, y dentro de esos hitos tenemos algo que comentábamos hace unos días, el asalto a la razón, el posmocapitalismo, que está muy directamente relacionado también con este poder corporativo. El posmocapitalismo se ha convertido en la base de nuestra cultura e ideología. Ha subsumido nuestra cultura y nuestra ideología en el conjunto de Occidente, en Europa occidental y en América en su conjunto, con excepciones, por supuesto. Aunque, eso sí, hay un rechazo creciente a estas ideas en los países emergentes y países en desarrollo de Asia y África. Bueno, estos valores posmodernos o posmocapitalistas tienen unas bases objetivas que lo que se hace es manipularlas. Ten en cuenta que siempre estamos basándonos en una nueva dialéctica de poder. Un poder corporativo que ahora puede hacer con nosotros lo que quiera. Y entonces, en el ámbito sociocultural, ¿qué hace? Hay una serie de procesos sociales que tienen bases objetivas, como son la emancipación de la mujer, la defensa del medio ambiente, la protección de las minorías, el respeto entre pueblos y culturas, y lo que hacen es manipular estas ideas en base a sus intereses. Y esa manipulación es la que ha creado el contexto sociocultural de lo que hemos llamado posmocapitalismo, el contexto sociocultural de estos 35 años. Bien. Esto es muy importante, Esto se hace bajo esa teorización de que
la razón ya no es tan importante para acercarse a la realidad y que hay que dar menos peso a la razón y más peso a las emociones, las intuiciones, los sentimientos, etc. ¿Por qué? Porque son ellos los que los manipulan, ¿eh? Porque las corporaciones tienen el control de los medios de comunicación, la industria cultural, que son los que nos transmiten las emociones, las imágenes, las sensaciones. Entonces te dicen, no te fíes tanto de la razón para analizar la realidad, sigue lo que te dicen los mensajes que te dan los medios de comunicación, ¿no? Bien, el análisis racional se sustituye por la constante y creciente manipulación de emociones y sentimientos. Y de ahí la importancia del posmodernismo como filosofía o ideología que justifica supeditar el análisis racional. Esto es esencial porque esto ha transformado en estos 35 años a nuestras sociedades en sociedades cada vez menos racionales. Y esto en el contraste con los países emergentes se ve clarísimo, ¿no? A la hora de enfocar los retos sociales, los retos culturales, los retos económicos, ¿no? Aquí estamos constantemente funcionando en base a campañas mediáticas, ¿no? Bueno, las bases políticas de estos 35 años, bueno, también parten de esa acumulación de poder, ¿no? Y ha llevado, por ejemplo, a la anulación de la oposición real, a la creación de lo que se ha llamado el partido único. Ya sabéis que dicen que son de izquierda, de derechos, de centro, estos que les hemos estado votando 40 años, pero en la práctica se convierten en solo matices de grupos que están todos ellos sometidos a las estrategias corporativas, ¿no? Bueno, esto está muy ayudado, por supuesto, por esa concentración de medios de comunicación y de industria cultural y por la privatización de muchos medios como de televisiones, por ejemplo, que lo que hacen es dejarlas en manos de las grandes empresas, ¿no? Y otros instrumentos, bueno, el intentos de controlar Internet, el control y la censura, pero en general estamos en un contexto de asalto a la razón, ¿no? 35 años de asalto a la razón. Bueno, hemos hablado del contexto del que se crea a partir del año 90, ¿eh? Pero vemos cómo justo en el cambio de siglo apenas ha durado 10 años ese proyecto occidental y vemos que ya al comenzar el siglo XXI se siente amenazado. Se siente amenazado. Un poder corporativo amenazado con el cambio de siglo. De pronto, a fines de los 90, se detectan posibles amenazas para ese control total. Y son tres, fundamentalmente. Rusia y China como poderes independientes y emergentes. 2, agotamiento de un modelo económico neoliberal que iba permitiendo un crecimiento cada vez más bajo, cada vez más bajo, cada vez más bajo, hasta llegar casi a niveles cero, y que en los últimos 20 años ha sido de estancamiento, sobre todo en Europa y en América Latina, ¿no? Y luego la tercera amenaza es Internet, porque frente a esa concentración de los medios, resulta que a través de Internet un porcentaje pequeño, pero creciente de la población se les va escapando. ¿Vale? Bueno, entonces, frente a esos retos, el poder corporativo plantea una serie de estrategias que no les van saliendo bien, o porque no han sido lo suficientemente rápidos, o porque no han previsto determinados factores, o por dar por supuesto que estas amenazas no eran lo suficientemente serias o urgentes, ¿no? El caso es que esas amenazas se han mantenido durante todo este siglo, ¿no? Bueno, la primera amenaza, a ver cómo andamos de tiempo. 29 minutos, vamos a llegar a 30 minutos ahora mismo. Bueno, la primera amenaza es el agotamiento del modelo económico. Tenemos el neoliberalismo en sí mismo, es una respuesta a esos síntomas de agotamiento que empiezan en la crisis de los 70, y vemos que a pesar de todas las medidas que se adoptan para que las inversiones sean más rentables, que este es el objetivo último, pues no lo consiguen. Y la economía sigue sin funcionar. El neoliberalismo y la globalización son dos vertientes de estrategias para que las corporaciones ganen más dinero, fundamentalmente, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos visto antes, como a pesar de todas las medidas, pues estamos en una situación de estancamiento del crecimiento de la productividad, ¿no? Que es lo que determina el crecimiento de la producción, de la renta per cápita, etc., ¿no?
Bueno, no entra en las causas, que sería demasiado concreto, ¿no? Pero bueno, si vemos cómo se ha ido reduciendo drásticamente el nivel de crecimiento medio anual hasta el año 80, después de la guerra, fue del 4%, y desde el año 80, pues por debajo del 2%, pero si tenemos en cuenta los últimos 20 años, hecho por debajo del 1%, ¿no? Bien. Algunos dicen, bueno, es que estábamos volviendo a los niveles de crecimiento habituales del capitalismo antes de la Edad Dorada, pero es que luego hemos seguido hacia abajo, ¿no? Esos niveles de crecimiento antes de la Segunda Guerra Mundial, como media del capitalismo, habían sido entre el 1 y el 1,5, ¿no? Y ahora estamos por debajo del 1, ¿no? Cada vez más cerca del 0, ¿no? Pero además, dice, el verdadero fracaso del neoliberalismo no está solo en eso, sino en todos los medios que se han utilizado sin éxito para conseguir ese nivel de crecimiento moderado, para mantener ese nivel de crecimiento moderado. Eso que hay una tecnología que nos da más productividad. Efectivamente. Eso es lo que han llamado la paradoja de la productividad, ¿no? Con todos los avances tecnológicos que se han producido desde los años 80, ¿no? Pues los ordenadores, Internet, la tercera revolución industrial, luego la cuarta, ¿no? Pues no se ha conseguido que eso se traslade a incrementos en productividad. Pero bueno, eso requiere una explicación más compleja, ¿no? Pero bueno. Bien, pero decía, el verdadero fracaso del neoliberalismo es que los medios que se han utilizado han sido tremendos. Por un lado, un incremento disparado del endeudamiento, que es una losa para el futuro, cada vez más grande, y por otro lado, la explotación masiva de mano de obra barata, fundamentalmente de mujeres y luego mano de obra extranjera, ¿no? Y lo de las mujeres es especialmente llamativo, ¿no? Porque es lo que nos dice lo que realmente ha pasado durante todos estos años, porque hemos estado siempre pensando que con los avances de la tecnología y la economía íbamos a trabajar cada vez menos, y resulta que de pronto, con el acceso de la mujer al mercado de trabajo, no porque accediera, sino porque no se hizo repartiendo el trabajo, sino echándoles a las familias 45 horas semanales más, vemos que durante generaciones ha habido cientos de millones de mujeres trabajando 80, 90, 100 horas a la semana sin que nadie diga nada. Para esto, hay que decirlo, el posmofeminismo ha sido muy instrumental para despistar, algunos dicen, para engañar, si queréis, a las mujeres en otras cosas, ¿no? Y ha habido cientos de millones de mujeres en esa situación de semiesclavitud, se ha hundido la tasa de natalidad, que muy posiblemente, ya hemos visto, era también un objetivo en sí mismo, y ha desaparecido el tiempo libre. Claro, que es algo muy importante para romper el dinamismo social, facilitar el individualismo, etcétera, ¿no? Y además es que compitió con el hombre y le bajó el sueldo al hombre. Y los hombres tuvimos menos, aún encima de ellas estar esclavizadas, nosotros cobramos menos. O sea, claro, porque la irrupción masiva de mano de obra barata tira siempre hacia abajo los salarios. Claro. Aún encima. Bueno, este es un reflejo de ese incremento disparado del endeudamiento público y privado. Esto también, ¿no? Ahí no me voy a detener, ya lo conocéis. Y cómo, aquí os reflejo cómo el crecimiento pues, ha sido cada vez más bajo hasta niveles pues eso, inferiores al 1% en las últimas décadas, ¿no? Bueno, el neoliberalismo está agotado, hay un consenso ya total en que eso es así, ¿no? Primero eran los críticos, pero en los últimos años ya todo el mundo lo reconoce, hasta el informe Draghi el año pasado, ¿no? Es curioso porque Draghi es uno de los protagonistas de lo que se había hecho hasta entonces, ¿no? Pero bueno. Bien. Hemos hablado de que esto era lo que estaba sucediendo en Occidente, pero mientras tanto nos surge ese reto de los países emergentes, ¿no? Que es China, encabezados por China y por Rusia, ¿no? Bueno, esto era algo que ya en el comienzo del siglo se estaba previendo, y tenéis como referencia lo que se llamó el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, que era un centro que elaboró, entre otros, este documento, reconstruyendo las defensas de Estados Unidos,
Y bueno, ahí se plantea cómo, para asegurar que el siglo XXI sigue siendo un siglo controlado por Estados Unidos, no porque Estados Unidos a estos les importe, ¿no?, sino porque para ellos es el instrumento para que ellos controlen el mundo, ¿no? Para que el siglo XXI siga siendo un siglo americano, pues plantean unas estrategias bastante extrañas, aparentemente, como es: no podemos atacar directamente a Rusia y a China porque son potencias nucleares, entonces vamos a atacar y destruir y desestabilizar las potencias, los países musulmanes laicos y autónomos. Y a partir de ahí, de la desestabilización del mundo musulmán, luego desestabilizaremos las regiones musulmanas de China y de Rusia, fundamentalmente, ¿no? Bueno, esa es la estrategia que plantearon. No les ha salido bien o no lo rápido que ellos pensaban, ¿no? Mientras tanto, la economía se ha ido hacia el este, ¿eh? Clarísimamente, sobre todo por el desarrollo de China, pero también por otros países y, muy importante, porque por el estancamiento de Occidente, por el estancamiento económico de Occidente. Es decir, no es solo lo que han hecho ellos, esto es muy importante para enfocar el futuro, sino la decadencia económica de Occidente ha sido clave para generar ese desplazamiento de la economía, ¿no? Bueno, esto es un reflejo de dónde se está generando la nueva producción, ¿no? Esto es lo mismo. Bueno, estos son cuadros que nos reflejan cómo la producción en el mundo se está desplazando de forma acelerada desde los países occidentales a los países emergentes y en desarrollo. Pero bueno, detrás hay una economía, por ejemplo, mucho más dinámica en China, que invierte mucho más que lo que invertimos nosotros, que invertimos a vez cada vez menos, ¿no? Bien, esto es la inversión, el dominio chino sobre las patentes, que nos está diciendo cómo están sobre el futuro, la cada vez mejor posición de China en inversión, en investigación y desarrollo. Bien, la instalación de robots industriales fundamentalmente en China. Bueno, esto es, ya lo conocéis seguramente también, es un mapa donde se refleja en cada uno de los estados del mundo cuál es el país que tiene mayor peso en sus importaciones, entre el año 2000 arriba y el 2020 abajo. Donde tienen más peso las exportaciones, las importaciones de Estados Unidos se dibujan en azul, donde tienen más peso las importaciones de China en rojo. Y veis cómo ha cambiado el mapa cambio, ¿no?, en estos 20 años, ¿no? Bueno, es el proyecto chino de la nueva ruta de la seda, ya lo conocéis. Bueno, tenemos un cambio económico, pero no solo económico, ¿eh? Un cambio geopolítico también y una lucha geopolítica entre Occidente y los países emergentes cada vez más clara, ¿no? Bueno, aquí tenemos la expansión de la OTAN, que era una de las estrategias que ellas anticipaban desde el fin de la Unión Soviética, ¿no?, con el fin de ir progresivamente acercando y sometiendo a Rusia, ¿no? Pero algo similar han intentado constantemente con respecto a China. Bien, hay un nuevo equilibrio militar en función del cual, bueno, pues en fuerzas convencionales parece que Estados Unidos sigue teniendo el predominio, pero son los que con mucha diferencia gastan más dinero en defensa, pero tienen que mantener 800 bases militares en el extranjero. Entonces, eso evidentemente tiene su coste, dificultad de concentrar recursos, etcétera, ¿no? Pero en fuerzas estratégicas hay un sorprendente balance a favor de Rusia, ¿eh?, que se ha ido al principio de forma callada, pero que en los últimos años se ha hecho muy claro, ¿eh? Vale. Bueno, y tenemos también algo que había ido evolucionando muy lentamente, pero que se ha trasladado en los últimos años a una ruptura entre los países emergentes y Occidente. Una ruptura que se visualiza en Rusia, primero a partir de la llegada de Putin al poder y su revolución, digamos, anticorporativa contra las grandes corporaciones rusas y occidentales, y algo similar en China a partir de la llegada de Xi Jinping al poder en el 2012. De otra forma, por supuesto, más callado, más pausado, porque China tenía ya más poder acumulado el Partido Comunista, etcétera, ¿no?
pero que va acercando también a estos dos países entre sí en una política anticorporativa común. Bien. Bueno, entonces tenemos ese reto de los países emergentes, y no me voy a extender, ¿no? Pero China y Rusia al final se han transformado en líderes de lo que podemos llamar una revolución global anticorporativa, en la que China sería el líder del frente económico y Rusia el líder del frente militar político. Bueno, es una evolución que ha estallado, ya sabéis, en los últimos años, a partir del conflicto en Ucrania. Bueno, esto es un reflejo de lo que esa revolución Putin supuso, en concreto en el peso de la banca pública en Rusia, pero es un referente simplemente porque es un sector en el que esto está muy medido. Pero ha pasado lo mismo en otros sectores estratégicos e intensivos en capital. Bien, China también, cada vez más lejos de los intereses de las grandes corporaciones. China se había beneficiado muchísimo. De esto no hemos hablado, pero un factor muy importante en la Guerra Fría fue ese gran acuerdo estratégico entre las corporaciones occidentales, norteamericanas fundamentalmente, y China, que benefició no a Estados Unidos, pero sí a las corporaciones norteamericanas. Sí, claro. Que tuvieran acceso a mano de obra barata, nuevos mercados, y Estados Unidos sí obtuvo la alianza con China frente a la Unión Soviética para debilitar a la Unión Soviética, que fue importante en aquel momento, ¿no? Y China aprovechó muy inteligentemente aquello para industrializarse aceleradamente, ¿no? Pero esto se va cuestionando en China este siglo, y sobre todo con la partida ya de Xi Jinping al poder, se dice, no es que cuestionen las relaciones económicas con Occidente, pero sí piensan que a las corporaciones hay que controlarlas, porque si no las controlas se hacen ellos con el control, ¿no? Y es lo que han estado haciendo desde entonces, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos cómo hay un avance desde los países emergentes hacia la propuesta de encaminar el mundo hacia un contexto multipolar. De ese mundo unipolar que se había creado desde el fin de la Guerra Fría, van dando pasos para empujar hacia un mundo multipolar. Y ahí están la configuración de los BRICS, de la Organización de Shanghái, en el ámbito de la defensa, no, de la seguridad, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos una serie de estrategias anticorporativas que primero parten de la Rusia de Putin, de la China de Xi Jinping, de los BRICS, y al final que se van extendiendo al conjunto, cada vez más al conjunto de los países emergentes y en desarrollo, ¿no? Bueno, tenemos dos bloques, que por un lado la OTAN, por otro lado la Organización de Shanghái, por un lado los BRICS, ¿no? Bien, las posiciones estratégicas, bueno, ya sabéis, no me voy a detener ahí, no sé si tenemos mucho tiempo, pero bueno. 43 minutos llevamos. Sí. Las posiciones estratégicas, más o menos, yo creo que sintéticamente las hemos explicado. ¿Cuál era ese proyecto norteamericano de atacar, someter y destruir los países musulmanes avanzados autónomos? Afganistán, Irak, Siria, Libia, Irán. Lo van haciendo uno tras otro y esa estrategia se rompe en Siria, fundamentalmente con la intervención rusa en 2014-2015. Y bueno, que ahora se ha reactivado, ¿no? Pero que consiguió detener ese proceso durante 10 años y con el cual todavía no han podido llegar al plato fuerte, que es Irán, ¿no? Que es Irán. Bien. Y a la vez han desarrollado esa estrategia de cercar a Rusia y China con la expansión de la OTAN, someter y controlar los países de Asia Central, el cerco a China en Asia, etcétera, ¿no? Bueno, mientras tanto, Rusia y China han ido incrementando su colaboración en distintos ámbitos, impulsando los BRICS, la Organización de Shanghái. Bueno, China ha seguido una estrategia mucho más pausada o discreta que la de Rusia, mientras han podido. Aunque ellos siempre han sabido que antes o después se iban a tener un enfrentamiento con Occidente, y entonces están preparados para que cuando sea necesario enfrentarse, evidentemente, ¿no? Bueno,
hasta el estallido en el año 2022, que cambia el contexto, el estallido es el estallido del conflicto en Ucrania, ¿no? Tenemos una estrategia en China que era, bueno, hacer frente a sus retos de endeudamiento y ganar tiempo frente a Occidente, ¿eh? Es decir, evitar el choque con Occidente antes de tiempo, ¿eh? Mientras que su desarrollo económico les permita conseguir fuerza económica, política y sobre todo militar suficiente para enfrentarse a Occidente. Bueno, Rusia parte de una situación de estabilidad política interna, también económica, a pesar de las sanciones que ya habían comenzado en el año 2014, ¿no? Y bueno, se plantea la posibilidad de utilizar su capacidad estratégica antes de que sea tarde frente a ese cerco de Occidente, ¿no? Estados Unidos, como Europa, tienen el problema de no tener un modelo de desarrollo. Tiene un modelo que no funciona, un modelo de desarrollo económico que no funciona. En Estados Unidos una gran inestabilidad interna con un choque y una división social creciente, ¿no? Bueno, pues hay fuerzas crecientes en Estados Unidos durante este periodo que se plantean si hay que atacar o no a los países emergentes antes de perder la hegemonía militar, ¿no? Que ya están previendo para dentro de 4 o 5 años, tanto con respecto a Rusia en Europa, ¿no?, como con respecto a China, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, Europa tiene otros retos añadidos, ¿no? Además de no tener modelo de desarrollo, ni siquiera tiene liderazgo, ni estrategia, etcétera, ¿no? Pero bueno. Bueno, aquí estaría... Bueno, los retos fundamentales de Europa, necesidad de afrontarlos, pero bueno, ahí no me voy a detener. Bueno, los grandes fallos y fracasos de la estrategia. Primero, esa estrategia de ataque a los países musulmanes en lugar de atacar directamente a Rusia y China. Algunos dicen que a cuenta de esto han perdido 15 años, que han sido preciosos para permitir a Rusia y a China fortalecerse, ¿no? Luego se dice, bueno, la primera presidencia de Donald Trump igual les dio 4 años más, que si no hubiera ganado Donald Trump y hubiera ganado Hillary Clinton en aquel momento, quizás el estallido que se ha producido después se hubiera producido antes, ¿no? 4 años antes. Bien, bueno, con la intervención rusa en Siria, destrucción de la estrategia en Oriente Medio en los países musulmanes y en concreto han permitido retrasar esa ocupación de Siria hasta este año, hasta el año 2024, ¿no? Bueno, a partir del 2022 se produce, por un lado, estallido en Ucrania y, por otro lado, a la vez, sorprendentemente, la consolidación de los BRICS Plus, de ese mundo emergente alrededor de los BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, de distintos acuerdos que están dividiendo el mundo en dos, ¿no?, entre Occidente, por un lado, y el resto del mundo en el otro, ¿no? Bueno, esto es muy importante. O el mundo emergente rechaza todo ese proyecto occidental que se define, que ya se estaba preparando antes, pero que se define a partir del final de la Guerra Fría, ¿no?, a partir del año 90, ¿no? El mundo emergente rechaza el proyecto occidental en todas sus vertientes, ¿no? Rechaza el atlantismo y el globalismo. Ellos frente al atlantismo, apuestan por ese mundo multipolar, y frente al globalismo apuestan, sí, por la globalización económica, sobre todo China, por supuesto, que es el país que quizás se ha beneficiado más de la globalización económica, pero no del globalismo. El globalismo es la transformación de la globalización en una ideología fundamentalmente supremacista corporativa, ¿no? Bien. Rechazan el neoliberalismo también, en el ámbito socioeconómico, ¿no? Las posiciones de los países emergentes son en todos ellos intervencionistas, en el ámbito económico, que es lo contrario del neoliberalismo, pero además, bueno, tienen planteamientos muy distintos en cuanto a la posición de las grandes empresas y en cuanto al peso de las empresas públicas, ¿no?, algo que el neoliberalismo liquidó en todo Occidente, ¿no? Y luego también en el ámbito sociocultural rechazan el posmocapitalismo, ¿no? Y detrás de todo ello hay una continuidad en la utilización de la razón como instrumento básico para interpretar la realidad, ¿no? Entonces, en ese choque entre la razón, lo racional y lo irracional, los países emergentes están muy claramente posicionados, ¿no? Esto es muy importante, claro,
para permitirles a ellos mismos enfocar los retos en todos los ámbitos, culturales, sociales, económicos, etc. Bueno, el mundo emergente apuesta por la razón. Esto creo que lo comentábamos el otro día, ¿no? Rechazan la irracionalidad del proyecto occidental, defienden la razón como un instrumento para hacer frente a los retos humanos, sociales y económicos. Y esto supone someter las corporaciones al Estado. No permitir, porque esto funciona en las dos direcciones, ¿no? Primero, no permitir que las corporaciones manden sobre el país, ¿no? Porque al revés, digo que funciona en las dos direcciones porque es precisamente el que manden las corporaciones lo que lleva a ese mundo distópico en el que se cuestiona la razón y se funciona en base a una manipulación mediática constante, ¿no? Pero esta apuesta por la razón es lo que les da la base para apostar por el desarrollo científico, tecnológico, social y económico, algo que hemos perdido en Occidente, ¿no? A una gestión racional de la defensa del medio ambiente en lugar de una gestión religiosa, como solemos hacer, por ejemplo, en Europa, ¿no? Una gestión racional de la emancipación de la mujer en vez de una gestión irracional y manipulada constantemente a través del posmofeminismo, del wokismo, etc., ¿no? Una gestión racional de las minorías y una gestión racional de las relaciones entre pueblos y países, ¿no? Bueno. Bueno, tenemos ese rechazo generalizado de las ideologías posmodernas, ¿no? Que tenemos como referencia, ¿no? Putin alerta, la ideología woke es una locura que está destruyendo Occidente, ¿no? Pero es que, claro, estamos ante una acumulación de locuras, ¿no? La locura woke se superpone con las locuras que se han ido acumulando durante estos 30 años en el ámbito cultural, más las locuras que hay constantes en el ámbito económico, etcétera, ¿no? En el ámbito económico, bueno, siempre ponemos las mismas referencias, ¿no? Pero es que son muy significativos, ¿no? Ese disparatado enfoque, por ejemplo, del avance tecnológico, ¿no? Con constantes mensajes de miedo por un lado, mensajes absurdos como, bueno, el avance tecnológico pues va a llevar que el 50% de la población se quede permanentemente en el paro. Claro, todo el mundo a la defensiva con respecto al desarrollo tecnológico, ¿no? Con ese tipo de mensajes, ¿no? Y luego nos dicen, no, como consecuencia de la evolución demográfica necesitáis millones de personas, ¿no? Bueno, toda una serie de mensajes mediáticos acumulados uno tras otro que nos tienen a los ciudadanos enloquecidos cada semana en una dirección distinta, ¿no? Contradictorio siempre. Bueno, mientras tanto se van acumulando también en Occidente fuerzas, vamos a llamarles anticorporativas, ¿no? Por un lado, una fuerza creciente del nacionalismo conservador en Estados Unidos y Europa Occidental. Pero claro, ese no es una cuestión meramente ideológica y hay fuerzas corporativas que también están apoyando esto, ¿no? Esto es importante, ¿no? Entonces, son fuerzas que se enfrentan, sobre todo en el ámbito sociocultural, al modelo de estos últimos 30 años, pero que en otros ámbitos, bueno, no queda del todo claro cómo se posicionan, si son unos neoliberales, otros intervencionistas, etcétera, ¿no? Y luego tenemos movimientos nacientes en lo que se suele llamar la izquierda popular o anticorporativa, ¿no? Como el Smer en Eslovaquia, que es el partido del gobierno, o el partido de Sarah Wagenknecht en Alemania, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque son estos grupos que todavía son minoritarios los que tienen posiciones muy similares a los de los países emergentes a la hora de abordar con racionalidad los retos sociales y económicos, ¿no? Y esto es clave porque tanto los grupos del Partido Único como las nuevas fuerzas conservadoras tienden a hacer una gestión demagógica de los retos, ¿no? Pero demagógica, pero retroalimentada, en la que unos se alimentan a otros en la demagogia. Pero claro, el que sean respuestas y planteamientos y respuestas emocionales es lo que permite que tanto a unos como a otros los manipulen los intereses corporativos, ¿no? Que esto es algo muy evidente en las propuestas concretas que hacen, ¿no? Bueno, esto nos sitúa ante los que podrían ser los tres grandes retos, ¿no? En este momento en los que frente a los cuales se sitúa el mundo, ¿no? Tenemos el reto geopolítico, ¿no? De
ese choque entre el mundo unipolar y multipolar, que no sabemos si nos va a llevar o no a una guerra mundial, ¿eh? Que puede ser. Puede ser porque, bueno, siempre se suele decir que todos los imperios han caído de forma traumática, ¿no? Que no se han dejado caer o no se han dejado tumbar de forma pacífica, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿no? Por eso se decía que lo mejor es que ese proceso fuese progresivo, es decir, que sobre todo que Occidente, que las corporaciones occidentales se fueran acostumbrando poco a poco a dejar de controlar el mundo, ¿no? Porque si pasa muy rápidamente, pues la reacción puede ser explosiva, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa con esa convocatoria de la semana que viene en Estados Unidos, ¿no? A ver, Creo que son 800 generales, han dicho, ¿no? pues sí, Nada menos. no quedó ni uno por ahí suelto. A ver Que qué van a hacer. van a llevar a 800 generales de todo el mundo a una reunión en Estados Unidos, que se están los propios generales diciendo, pero eso va contra todas las normas de seguridad, ¿no? Que nos dicen nunca reunirse más de 5 generales juntos, ¿no? Y ahora nos juntan a los 800 en el mismo sitio, ¿no? Y además dejando indefenso todas, bueno, no indefenso, pero bueno, Sí, pero bueno, sin líder, ¿no? en parte sin líder, todas las unidades fuera de Estados Unidos. Bueno, es extraño. Vamos a ver Es con que qué es, nos es viene. muy, muy extraño porque, a ver, reunir todo eso así es para algo importante, ¿no? Para una guerra no, porque estás chivando tus movimientos, ¿no? Porque Rusia, China, todos van a estar diciendo a ver qué pasa, van a estar ahí atentos, indudablemente. No creo que lo dejen pasar simplemente, ¿no? Es que no sé. Parece como que es algo que hace alguien que no fue militar nunca, como Gesset, o bueno, que no fue militar de alto rango, ¿no? Es que no sé qué, a Aunque ver para qué organizar sorprenden. eso alguien le habrá dicho, ¿no? Que esto no se ha hecho nunca o que no se puede hacer o tal. Igual quieren llamar la atención, ¿no, Adrián? Porque es que estos yo, siendo como son, no me extrañaría incluso que fuera por llamar la atención y Sí, centrar. despistar de Claro, algo también, ¿no? claro. Vamos a ver. Bueno, decíamos, tener ese reto geopolítico, nos enfrentamos a él, vamos a seguir con un mundo unipolar, vamos a pasar a un mundo multipolar, vamos a tener dos bloques en una especie de nueva guerra fría de forma permanente. Tenemos el reto económico, porque hay un consenso en que el modelo económico actual está agotado, pero no se sabe muy bien qué es lo que le va a sustituir. Si un modelo corporativo, como están proponiendo algunas corporaciones, vamos a copiar a los países emergentes, vamos a intentar volver al modelo de posguerra. Bueno, hay muchas ideas sobre ese tema, ¿no? Pero es interesante darse cuenta de que va a ser un modelo que no solo va a tener que tener una lógica de funcionamiento por sí mismo, sino que va a tener que responder a los retos acumulados, pendientes, ¿no? Que son, primero, el reto del endeudamiento. Con toda esa deuda acumulada va a haber que hacer algo, a ver que reducirla, y quién va a incurrir, quién va a cargar con los costes de esa reducción de deuda. Y por otro lado, el hundimiento demográfico. El hundimiento demográfico. Que claro, toda esa estrategia de meternos 45 horas semanales por unidad familiar, pues estuvo muy bien para mantener la economía viva artificialmente, pero claro, a costa de hundir demográficamente a Europa y Estados Unidos. Y entonces, claro, recuperar eso es muy complicado, muy complicado. Es que hay que cambiar mentalidades después de estar incrustándonos ahí en el cerebro una mentalidad, ahora hay que cambiarla. Es que no sé, no va a Claro, ser fácil. porque está en la disposición de tiempo libre, porque eso Claro. implicaría adaptar todos los sistemas productivos, ¿no? Es decir, para tener más hijos, imprescindible tener más tiempo libre. Por Es lo menos los que que, los tienen, ¿no? Por lo menos claro, los que es los que tienen. esos avances que nos dan la tecnología en productividad, yo siempre lo digo, hace 150 años, no recuerdo exactamente las proporciones, pero a lo mejor el 60, el 70% de la población era agricultor. Y hoy en día prácticamente no hay casi agricultores. Sin embargo, producimos, no sé, 10, 20 veces más de alimentos, ¿no? Nos da esa productividad, en vez de
quedársela a esa élite que dirige las corporaciones, tiene que llegar al pueblo, tiene que repartirse para que la gente pueda tener familias, reproducirse, cambiar el modelo productivo, social, no sé. Pero claro, hay que quitárselo a esos, porque esos no van a aceptar el repartirlo, que ese es el problema, ¿no? Claro, entonces necesitamos un nuevo modelo económico que tenga una lógica propia y que además nos permita resolver estos problemas acumulados, ¿no? Claro. Va a ser complicado, ¿no? Muy Y luego complicado. tenemos el reto cultural, ¿no? Todas estas corrientes socioculturales que son absurdas y destructivas, que ya en el momento en que se empiezan a cuestionar, pues van a caer en los próximos años, seguramente, pero bueno, vamos a ver en qué dirección cae, ¿no? Y hay que intentar, por eso la respuesta a través de la razón es fundamental, ¿no? Para que evolucionen, se corrija lo que hay que corregir, lo que sea manipulación, pero que no se cuestionen los aspectos básicos de las necesidades objetivas que existían en cuanto, por ejemplo, la emancipación de la mujer, el respeto de las minorías, etcétera. Ujú. Entonces, para todo eso es clave que el análisis de la realidad social se haga en base a la razón. Y ese es el gran problema por ejemplo, de la configuración política actual, que eso es un factor prácticamente inexistente, salvo estos nuevos movimientos que están mirando mucho a los países emergentes, pues decíamos el SMER en Eslovaquia, BSV, tenemos ese fraccionamiento entre un partido único irracionalmente, actúa irracionalmente en base a intereses corporativos y una reacción de esos grupos conservadores también actuando en base a factores emotivos, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay que, esa binomio es lo que hay que romper, ¿no? Bueno, frente a todo esto, el poder corporativo, que es el gran factor amenazado en este caso, tiene dos grandes retos, ¿no? Va a negociar y recolocarse en ese mundo multipolar, negociar con los países emergentes la distribución geopolítica y con la oposición interna, con los distintos grupos sociales del propio Occidente, pues la evolución sociocultural, la evolución socioeconómica, etcétera. Y la otra opción es que no acepten el nuevo contexto y entonces nos lleve o a una guerra en el ámbito geopolítico o a una dictadura, claro, para evitar el cambio en el ámbito interno, ¿no? Bueno, esto es una descripción de posibles escenarios en este sentido como consecuencia del estallido geopolítico y qué va a pasar con ese estallido, ¿no? Pero bueno, si hay una clara victoria de Occidente, pues tendríamos una continuación del modelo actual. Básicamente, no me voy a extender más, ¿no? Si hay una clara victoria de los países emergentes, tendríamos una expansión del modelo emergente. Esto ya lo hemos comentado más de una vez. A esto es a lo que tienen miedo fundamentalmente con la victoria de Rusia en Ucrania, ¿no? Porque esto va a significar que se dispara la influencia política e ideológica de Rusia y del modelo emergente, inicialmente en Europa Central y Oriental, pero esto se va a extender sin duda hacia una Europa occidental que no es como la de la posguerra, que era una Europa y un Estados Unidos que se sentían muy fuertes internamente. Ahora no. Ahora estamos en una sociedad que se cae por todas partes, ¿no? Económicamente, socialmente, culturalmente. Entonces, ese reto de los países emergentes va a ser inmediato, ¿no? Bueno, si no hay una victoria rotunda de Guay, a lo mejor tenemos dos contextos, ¿no? Pero tenemos ese doble reto de las corporaciones que decía, ¿no? Reto frente al mundo emergente y reto frente a sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces, las dos amenazas, grandes amenazas, serían si ese poder corporativo se resiste al cambio, amenaza de guerra con los países emergentes, amenaza de dictadura con sus propios ciudadanos, ¿no? Bueno, son las variables en las que nos estamos situando y esto es más o menos lo mismo, ¿no? En el ámbito socioeconómico tenemos el agotamiento del modelo económico y la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo. En el ámbito geopolítico nos movemos entre el atlantismo y corporativismo y el mundo emergente y multipolar. Y en ideología, cultura y valores, entre el posmocapitalismo que domina en Occidente o el modelo emergente que domina el resto del mundo, ¿no? Bueno.
y las tres preguntas, ¿no? De un mundo unipolar a un mundo multipolar, del agotamiento del neoliberalismo a un nuevo modelo, del posmocapitalismo a un modelo nuevo, en el ámbito de cultura o valores, o quizás, según cómo se mueva y quién mueva esto, quizás a un mundo más tradicionalista. No lo sé. Bueno, pues esto era. Pues un resumen muy interesante y creo que muy acertado. Y tenemos unos retos, las nuevas generaciones, unos retos espectaculares. Hay que lidiar con los nuevos avances tecnológicos que pueden ser liberadores o todo lo contrario, opresores, ¿no? Porque, Según quien los controle. claro, es Según que quien los controle. tú te imaginas que Hitler en su momento tuviera pues un teléfono móvil en el bolsillo de cada ciudadano. Claro, Ya lo consiguió metiendo una radio en cada casa, ¿no? claro. Lo que hizo, ¿no? Y es que ahora es que nosotros mismos llevamos el control encima, ese teléfono que llevamos ahí nos controla toda la vida, lo que hablamos en Internet. Tenemos una vida totalmente pública. Yo recuerdo cuando era joven que la vida pública la tenían 4 personas, el resto éramos todo lo contrario, bastantes discretos, no llamamos mucho la atención, no sé, sería la forma. Y sin embargo, hoy en día, pues tenemos nuestra vida abierta de par en par. Y eso le abre mucho las puertas también a esas corporaciones que dominan el Big Data. Es que hay unos retos muy, muy fuertes. Yo, las nuevas generaciones, les va a quedar un trabajo muy duro que llevar. Sí, hay algo que siempre hay que repetir, y es que para hacer frente a estos retos, cada uno de nosotros se tiene que plantear qué es lo que puede hacer. Ahí Y de está. ser posible, por supuesto, informarse, difundir información, sí, pero hay que salir de Internet. Además de Internet, hay que organizarse. ¿Eh? Hay Claro. que organizarse pues, con gente que conozcamos, en donde existan grupos que defiendan a los ciudadanos con esos grupos, pero cuanto antes, es que es nuestro instrumento, ¿no? Frente a las corporaciones que tienen todo el dinero del mundo para comprar gente, para comprar grupos políticos, instituciones, etcétera, la fuerza de los ciudadanos es el Claro. número y la capacidad de organizarse. Entonces, hay que hacer un esfuerzo permanente, ¿no? Y De organización. recordar siempre, hay clases, queramos o no, sí, lo utópico sería, ay, es que no hay clases, todos somos de la misma clase social. Es mentira. No lo somos. Ni lo éramos cuando los romanos, ni en la prehistoria, ni hoy en día. Entonces, tenemos que adquirir esa conciencia de clase que las últimas generaciones la hemos perdido. Lo digo muchas veces. Aquí una persona gana 1.000 euros al mes y le preguntas, ¿tú qué? No, yo soy clase media. Sí, clase media sí. La media que pasa hambre. La otra media será la que no la pasa, ¿no? Sí, es curioso porque la evolución socioeconómica apunta en dirección contraria, es decir, los asalariados, por ejemplo, que es lo que se llama trabajadores, ¿no? Los trabajadores asalariados que cuando se inician el movimiento obrero, cuando se desarrolla en los años 90 en distintos países, como mucho eran un 20 o un 30%, ahora son casi el 90% de la población, ¿no? Entonces, la coherencia del concepto de clase aplicada a los trabajadores asalariados es mucho mayor que nunca, ¿no? Claro. Es que tenemos que hacernos una idea de que aunque tengamos un trabajo y tengamos un buen sueldo que nos permite una vida desahogada, tenemos un trabajo. Es decir, el día que no tenemos el trabajo y no cobramos esa nómina, pues podemos estar unos meses, depende de lo que ahorremos, pero no comemos. Somos proletarios, somos trabajadores, prácticamente casi todos, unos mejor pagados que otros, lo que sea, pero somos trabajadores. Y como dice Adrián, ya no es que haya un 40%, no, es que ahora es una élite tan pequeña que domina todo. Ahí tienes, vas por las calles, mi ciudad, yo voy por las calles y ves todo, no hay comercios. Yo cuando tenía 20 años, 30 años, ibas por la calle y había vida. La gente entraba, salía de las tiendas, compraba con bolsas, salía, entraba. Ahora vas por la calle y es que los comercios están todas las calles cerradas en el centro de la ciudad, donde era antes el comercio, en la calle de la moda. No hay moda, no hay nada, ¿no? Claro, ¿Por qué? claro es Porque que un señor esa como el de evolución, Amazon lo vende todo. claro, esa evolución es muy lenta, pero lo que se ha producido es que han ido desapareciendo cada vez más autónomos. Algunos se convierten en empresarios, pero casi todos se convierten en trabajadores de otras empresas. Y cada vez menos empresarios.
porque cada vez Exacto. hay más grandes empresarios, pero cada Hay vez menos pequeños, gerentes, ¿no? pero no Hay, empresarios. claro, hay una concentración creciente, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. El caso es que ves que nunca en la historia se vio que un tipo como Bezos, por ejemplo, en 20, 30, 40 años, que no creo ni que lleve 40, se haga uno de los hombres más ricos del mundo. O Amancio Ortega, ¿no? Mm. Que vendía camisas en La Coruña hace 40 o 50 años y ahora tiene un emporio bestial, ¿no? Y eso es gracias, en parte, a la industrialización y a la tecnología, Claro, a ¿no? las economías de escala. También hay Claro, otros factores, ¿eh? Pero el fundamental es las economías de escala. Es que en los sectores, a medida que se van consolidando, la dimensión en sí misma te posibilita conseguir más productividad, ¿no? claro. Es que es el problema del capitalismo, que sí, creces muy rápido, pero es que se va acumulando, acumulando, como solo puede quedar uno, ¿no? Como en la película. Y al Mm. final ese es el fin. Si lo dejas, termina uno dominando todo, ¿no? Ujú. Y claro, que uno domine todo, pues ya sabemos lo que significa, ¿no? Ser esclavos, así directamente, ¿no? Muy Y bien. Pues lo dejamos aquí, Santiago, entonces. perfecto. Bueno, ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. No os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y difundir. Y dejadnos preguntas y comentarios que ya sabéis que respondemos en la medida en que podemos en el canal de ECAI Center, ECAI con K, Center con C. Y como os decía al principio, vamos a intentar en otros vídeos desplegar este vídeo, que sería un poco el punto de partida de la descripción de lo que ha pasado en estos 30 años. Tendremos que desplegar con mayor concreción hacia el pasado, hacia el presente y el futuro, y también dentro de lo que ha sucedido en estos 30 años en áreas concretas, ¿no? Pero si estáis interesados en algún área especial, pues nos lo decís y lo intentamos trabajar en esa dirección. La verdad, fantástico, un auténtico lujo poder estar aquí cuando tú nos das estas disertaciones tan alucinantes. La suerte que tienen nuestros espectadores de poder ver esto y tener esta voz que te explica. Por eso, como dice Adrián, compartir, que todo el mundo le llegue, es muy importante. Bueno, mañana, viernes, a las 23 horas, estará aquí Fernando Moragón, como siempre, el luchador del algoritmo. No olvidaros, clic, Muy bien. suscribiros, nos vemos mañana. Hasta luego a todos. Hasta luego.